Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de estética correspondiente a la clase del día 15 de abril de 2020. Y en esta clase vamos a tratar el tema de la corriente del expresionismo. El expresionismo fue una corriente artística que corresponde a las llamadas vanguardias en el siglo XX, a principios del siglo XX, y surge como una respuesta a la corriente del impresionismo que, como conocemos, el impresionismo se basaba en capturar las impresiones de los objetos, las impresiones de los lugares. Lo que intentará hacer el expresionismo es capturar las expresiones de los objetos, de las personas y de los lugares. Las características principales del expresionismo son estas. Es una corriente adoptada principalmente en Alemania, que es un país que va a ser protagonista de los grandes eventos del siglo XX. Por eso es que el expresionismo va a ser casi universalmente aplicado. No se trata de un movimiento homogéneo, es decir, no es una sola persona o un solo grupo de artistas, sino que va a ser más bien un movimiento que se compone de otras corrientes eh, ampliamente conocidas a lo largo del siglo XX y se va a basar en una deformación de la realidad, así como sucede con el surrealismo y con el impresionismo. El expresionismo va a deformar la realidad para expresarla de una forma subjetiva. Sus principales exponentes son Edvard Munch, Georges Renoir y Paul Klee. La paleta de colores que maneja el expresionismo se caracterizan por los tonos oscuros, rojizos, tonos violentos. Esta paleta de colores es en gran medida una respuesta a la amargura que vive Alemania a principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial y después de esta con la crisis que se desató tras la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Como podemos ver, los colores que caracterizan se ausentan mucho de los claros, de los blancos, son más bien tonos violentos que, sin embargo, se van a conjugar en obras que en gran medida van a tratar de transmitir esa violencia y esa oscuridad al espectador. Comenzaremos con la obra de Edvard Munch. En El Grito, que es quizá la obra más importante del expresionismo, Edvard Munch nos presenta a un sujeto que está frente al espectador emitiendo un grito. Esto no es de manera gratuita ni es azaroso. En esta, en esta pintura podemos encontrar ya los colores característicos del expresionismo y sin embargo no vemos una cara de un sujeto de manera definida, sino que estamos ante una expresión en sí misma. La imagen que se nos presenta aquí es la desolación completa y total de nuestro personaje principal. Existen unas figuras al fondo que parecen estar acercándose o alejándose según se quiera ver. El expresionismo tiene como característica también que nosotros podemos darle el significado a la pintura y no necesariamente es lo que el autor quiso pintar, porque el autor está tratando de que
el espectador conecte con la expresión de del sujeto que está en el dibujo, en la pintura. Podemos apreciar además esta obra, que es ampliamente conocida, cómo en la parte superior los tonos rojizos dominan un lago que se encuentra ubicado al fondo y que pareciera que nuestro personaje está en un muelle, aunque no están del todo definidas las figuras que están en ese lago, precisamente retomando algunos elementos del impresionismo. En esta otra pintura, que es bastante parecida a la anterior, conocida como Ansiedad, eh, Edvard Munch va a retratarnos de una manera bastante, bastante ilustrativa la ansiedad de que es sujeta nuestra protagonista de la pintura. Y recordar que la ansiedad es un estado en el cual una persona eh, siente preocupaciones por eventos y situaciones que no se han llegado a presentar y que probablemente no se presentarán. Sin embargo, es una situación mental en el cual la persona asocia a, a esas situaciones los eventos de su propia vida, y precisamente por eso nuestro autor está pintando esa ansiedad con tonalidades rojizas y oscuras. Si nos damos cuenta, el color blanco solo está presentado en contraste al negro y solo cuando es necesario. En esta otra pintura, que es un autorretrato en el infierno, Edvard Munch nos pinta el infierno. El infierno en el fondo, que está de manera vaga y etérea, pero claramente definida por el color rojo y las tonalidades rojizas y negras, y está su persona, Edvard Munch, en el infierno, de cuerpo entero y además sin ropas, sin ataduras, sin vestiduras. Hay que recordar que a finales del 19 hay ya una ruptura muy grande entre la ética, la moral y la religión. Y es un poco lo que nos estará pintando nuestro autor en esta obra, en la cual, si nos damos cuenta, domina el color rojizo al fondo y dominan los tonos amarillentos en el cuerpo de nuestro autor. Y podemos recalcar cómo no aparecen los tonos blancos, cómo a pesar de que el autor está pintado en tonos amarillos, no llegan a ser del todo blancos, no llegan a ser completamente claros. Recordar que es el momento en el que se plasma la desolación de los alemanes al inicio y en los albores del siglo XX, que será ampliamente conflictivo, además, para el pueblo alemán. Finalmente, tenemos aquí a Madonna. Ojo con esto, no es que a la cantante que conocemos actualmente como Madonna haya sido eh, predicha en esta pintura, sino que por lo contrario, la palabra Madonna significa mi señora o señora. Es importante comprender que el vocablo Madonna ha existido desde mucho tiempo atrás y que el nombre artístico que adoptó la cantante es en consecuencia a la existencia ya del concepto Madonna. Aquí podemos encontrar a una mujer desnuda por primera vez en algún tiempo. Se representa a una persona completamente desnuda
salvo por la boina que tiene en la cabeza. Y podemos reiterar aquí cómo los colores que se están presentando son tonos oscuros. Aun cuando Madonna está pintada en un tono blanco, con un tono de piel blanco, este está cenizo, no es un tono resplandeciente. La figura aquí representada es una mujer con todas sus características físicas, incluyendo el pecho, el prominente pecho, y podemos encontrar también los cabellos caídos como si se tratase de la medusa. El autor está planteándonos aquí un concepto más allá de una impresión, es una expresión, la expresión de Madonna. El siguiente autor que trabajaremos es George Rouault. George Rouault, a mediados de la década de 1930, realizará una serie de pinturas relacionadas principalmente con la divinidad. Él era ampliamente religioso y por supuesto pintará cuestiones religiosas, pero como nos podemos percatar aquí, está presentando la crucifixión de Cristo de una manera bastante didáctica, porque nos queda claro que la cruz de Cristo generalmente se sitúa en un plano superior y no en un plano de igualdad con los apóstoles y con su madre. Podemos apreciar aquí cómo no se encuentra presente el flagelo de la crucifixión de Cristo, no se encuentran los látigos, los latigazos, no se encuentra la estocada en el corazón, no se encuentra la corona de espinas. Pero la expresión de todos y cada uno de los personajes en esta pintura es verdaderamente de aflicción. Recordar que la crucifixión de Cristo es el misterio más doloroso del cristianismo y que tendrá una especial relevancia siempre en el arte. Como podrán ustedes apreciar en todas las obras de este autor, los dibujos se parecen mucho a los que posteriormente haría Diego Rivera en sus murales de Palacio Nacional. En esta otra pintura, conocida como la Santa Faz de 1933, lo que está pintando nuestro autor es la cara de Cristo en la sábana santa. Hay que recordar que hasta antes de la década de los 70, en la que finalmente se hizo la prueba del carbono 14 sobre la sábana santa, lo único que se conocía de ella es que había provenido del Santo Sepulcro. Y sin embargo, existe otro paño que corresponde precisamente a la cara de Cristo, que presuntamente fue utilizado en el momento en el que se guardó el cadáver de Cristo, y esta es la imagen que normalmente presenta. Podemos apreciar cómo las tonalidades rojizas, negras, se encuentran presentes, porque es una especie de radiografía de el cadáver de Cristo al momento de ser sepultado. Nuevamente podemos ver cómo no hay tonos claros y predomina el rojo de la sangre que por supuesto habría inundado completamente el paño en el que se envolvió la cabeza de Cristo. Finalmente tenemos aquí el Viejo Rey. Esta es una pintura de formato pequeño
en la cual nos presenta a un monarca ya de edad avanzada, pero además con estado de aflicción. Pareciera que el personaje principal que está ahí está viendo con nostalgia y con aflicción al pasado, observando cómo suceden las cosas en el pasado y cómo podrían comenzar a suceder en un futuro en el que ya no se encuentre. Hay que recordar que los reyes están acostumbrados a que exista una sucesión al momento de su muerte, pero también saben que en algún momento esa sucesión podría complicarse y que muchas veces la estabilidad del reino depende de la existencia de un monarca. Vamos a hablar ahora del expresionismo en las otras ramas del arte. El expresionismo se presentó también en ramas como la arquitectura y la escultura. Por eso es importante conocer cuáles son las otras implicaciones del expresionismo con las limitantes que éste tiene, por supuesto. En la arquitectura, sobre todo en los edificios de la zona sur de Alemania, encontramos una fuerte influencia del expresionismo. Podemos ver aquí cómo los edificios adoptan colores sobrios, no adoptan colores fulgurantes, pero además tendrán una suerte de aplicaciones a lo largo y ancho del mismo que son únicas. En efecto, en la figura que tenemos en la parte superior podemos apreciar una cúpula conformada por rombos. Este tipo de cúpula, que podría parecer o parecerse a las que se usan en Oriente Lejano, no corresponde a ese estilo arquitectónico, sino al expresionismo, a presentar las expresiones de los objetos. El objeto aquí, la obra arquitectónica, tiene una expresión en sí misma. Finalmente, la escultura. Si nos damos cuenta, no hay del todo definición en las caras de ninguna de las dos esculturas presentadas, sino que podemos encontrar más bien una expresión, una emoción, un sentimiento, un momento. Hasta aquí queda la clase correspondiente a estética. Les anticipo que habrá un anuncio el día de hoy a las 10 de la mañana. Les pido que por favor sigan a través de la página de Facebook el anuncio que se hará respecto a las evaluaciones del tercer parcial. Les pido estar atentos porque solo de esa manera podrán ustedes participar de la decisión que se toma respecto a la evaluación. En cualquier caso, el anuncio estará disponible aún después de que éste haya concluido. Muchas gracias y que tengan excelente día.